Hola amigos, ¿sabían ustedes que la hija de Salvador Allende, Beatriz, más conocida como la Tati, fue la hija revolucionaria y guerrillera del presidente? En 1963 conoció personalmente al Che Guevara y quedó fascinada. Beatriz comenzó entonces su entrenamiento militar y logístico para la guerrilla. Tuvo entrenamiento en la práctica de tiro, uso o manipulación de explosivos, bombas, de lanzacohetes y artillería. En 1971 se casó con Luis Fernández Oña, quien era un diplomático y un agente de inteligencia al servicio de la Revolución Cubana. Al poco tiempo se vinieron a Chile y desde ahí, como cuenta una historiadora, estaba la inteligencia cubana metida en el corazón mismo del gobierno de Allende. Una historiadora cuenta que tras la muerte del Che Guevara, ella se unió a los helenos, el Ejército para la Liberación Nacional de la guerrilla en Bolivia. Ya en el heleno quiso ser parte de la guerrilla, pero sus superiores se lo impidieron, porque el alto mando del movimiento era machista. Fue ahí cuando chocó con un machismo muy distinto al de la burguesía católica chilena, sino que se encontró con el machismo revolucionario. Beatriz cumplió una función bien destacable, porque ofició de nexo o de puente entre La Habana y Santiago, entre el MIR y La Habana, también entre el MIR y el Partido Socialista, y entre el MIR y el gobierno de su padre. También es destacable que el esposo de Beatriz era el nexo entre La Habana y los políticos de izquierda y de ultraizquierda en Chile. El 11 de septiembre de 1973, siendo la secretaria privada de su padre y estando con un embarazo de 7 meses, tuvo que enfrentar el pronunciamiento militar y todo lo que vino en ese momento. Para su pesar tuvo que huir a La Habana, pero pudo ver como muchos políticos chilenos no estuvieron a la altura de lo que decían y profesaban acerca de la revolución. También fue testigo acerca de la intolerancia y de la incomprensión por parte de las autoridades cubanas, entre ellos Fidel Castro, acerca del suicidio de su padre. Cuando tuvo que suscribir la tesis oficial acerca de lo que le había ocurrido a su padre, Fidel le ordenó que ocultara información y dijera que no había sido un suicidio, sino que había sido abatido por las fuerzas de Pinochet. Beatriz se suicidó el 11 de octubre de 1977. Su padre lo había hecho con una AKM que le había regalado Fidel Castro. Ella lo hizo con la UCI, que también le había regalado Fidel Castro. Para culminar, debo decir que el suicidio fue parte de una tremenda depresión que tuvo al no superar primero la muerte de su padre, no superar también que sus esfuerzos eran vanos en la revolución y que al final se dio cuenta que la revolución no era lo que ella decía, porque ella, siendo revolucionaria, en las cúpulas del movimiento revolucionario en Cuba, era parte de la élite, y eso le causó tremendas contradicciones, porque ella luchaba por el pueblo, y sin embargo era parte ahora de la burguesía revolucionaria.